en un momento complejo por los incendios forestales que azotan a nuestro país, también a pocos días de que se cumplan 10 años de ese conocido 27F, el día del terremoto y posterior tsunami. Vamos a estar hablando de eso y mucho más junto a Ricardo Toro, director nacional de ONEMI. Bienvenido a MUEL TV, ¿cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han tenido días muy intensos, me imagino, con lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la situación actual de los incendios forestales en Chile? Bueno, como es propio de este periodo, tenemos, y como es propio en Chile, tenemos dos frentes que estamos cubriendo. Uno son en la zona centro-sur por los incendios forestales, principalmente el incendio de Maule, Agua Fría, y una múltiples focos que se han generado en Biobío y en Araucanía, pero todo ello bajo control por el momento y no está afectando a centros poblados ni a reservas, que es lo importante. Así que se está combatiendo coordinado por CONAF y que es el organismo técnico encargado de los incendios forestales. Y por otro lado está la lluvia estival en la zona norte, que también de alguna manera en la precordillera y cordillera han generado algunas interrupciones en rutas menores que también se está trabajando para poder activarla y que la gente no quede aislada en algunas localidades menores. Se ha decretado alerta temprana preventiva en distintos lugares. ¿Cuál es el objetivo y qué implica finalmente eso? Bueno, la alerta temprana es que normalmente se relacionan con los avisos o las alertas que meteorología establece, por un lado por alta temperatura y que podrían generar eventualmente incendios forestales, y por otro lado también por precipitaciones y tormenta eléctrica en el norte, que también generan situaciones que podrían producir algún grado de afectación. Producto de esto, el sistema se alerta temprano para estar en condiciones de poder enfrentar las eventuales acciones que existan producto de esta situación. Esas situaciones no se pueden, algunas no se pueden controlar. Estamos hablando Bueno, del si caso es, de las lluvias. claro, si esta situación comienza a afectar alguna zona, ya se va a alerta amarilla. En caso, por ejemplo, de los incendios forestales, si el incendio que no se logró controlar inicialmente con el plan base de CONAF o de CORMA que tiene en su predio, y el incendio empieza a avanzar y va en dirección hacia alguna reserva, algún centro poblado, se establece una alerta amarilla. Si este incendio ya se aproxima a 4 kilómetros y hay una amenaza inminente sobre centros poblados y reserva, vamos a alerta roja. Entonces hay una gradualidad de las alertas para ir tomando acciones. Por ejemplo, ya en una alerta roja se comienza a preparar de inmediato el sistema de alerta de emergencia de celulares para advertir que tienen que, en el caso necesario, evacuar preventivamente en zonas que estén amenazadas por el incendio o en zonas que estén amenazadas en el norte por eventuales remociones en masa. Y para eso hay un sistema que está monitoreando con los organismos que son técnicos en esto, y hay un plan de emergencia que se elabora a nivel regional y que tiene una bajada hasta el nivel comunal para que en función de los riesgos, las variables de riesgo que tiene cada una de las localidades, se sepa qué hacer y actuar oportunamente. Bueno, se ha dicho que este año ha sido uno de los más complejos respecto a las condiciones que, en el fondo, todas se juntan para que sea lo más difícil posible, pero aún así tenemos menos superficie quemada que otros años. ¿Cómo lo han visto ustedes? Claro, bueno, es una situación de, primero, indicar que en el mundo ya se está hablando de la multiamenaza, o sea, normalmente, como está ocurriendo en Chile, están actuando dos o más amenazas simultáneamente. Hay una problemática que está generada por la adaptación al cambio climático, que el cambio climático ya generó una afectación y que se está viendo no solamente en Chile, sino que en el mundo, como los escenarios extremos y con mayor frecuencia, producto de situaciones meteorológicas, se están haciendo mucho más frecuentes y con una mayor afectación. Y eso pasa en Chile, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es una problemática que especialmente comenzó a ocurrir a partir del año 2014 y genera escenarios que normalmente son complejos, para lo cual hay que estar preparado. ¿Qué le pasa cuando todavía hay gente, cada vez menos, que todavía pone en duda el cambio climático? O que ustedes lo están viendo ahí, más allá de la amenaza, como veíamos hace décadas atrás, que va a pasar algo, vamos a tener problemas, ahora Eh, los tenemos. claro, bueno, el cambio climático tiene dos efectos. Uno que es la mitigación, que es tratar de evitar que se produzcan más efectos invernaderos, y la otra es la adaptación del daño que ya se produjo. Y eso es una realidad. Lo nuevo normal es algo que no se conoce, y por eso que cada vez que enfrentamos alguna emergencia comienza con escenarios que antes no habían ocurrido. Y es muy frecuente ver, por ejemplo, en los programas de televisión que en Europa o en Australia comiencen a decir que
esto nunca se había visto, que hace 40 años que no se producía esta inundación, que hace 50 años que no había un incendio de tales características, y es producto de que esos escenarios son mucho más extremos que lo que era. Y de hecho, los estudios internacionales de todas las amenazas que existen en el mundo, incluso la guerra, lo que puede afectar más y lo que afecta más en estos momentos son productos de escenarios extremos, producto de eventos meteorológicos. Y eso se debe a sumar a las amenazas de tipo geológica, como son los terremotos, los tsunamis y los volcanes, porque nosotros, además de tener esta problemática de adaptarnos al cambio climático, somos uno de los países más sísmicos del mundo y somos uno de los países que tenemos más volcanes activos en el mundo. De los 2000 volcanes, 90 de ellos son activos y por lo tanto estamos en una zona que tiene mucho riesgo y que tenemos que aprender a convivir con él. Usted hace unos instantes mencionó que estábamos frente a varias amenazas, que ahora se han juntado más de dos. ¿A cuáles se refiere en particular? Bueno, por ejemplo, en este caso, en Chile, en estos momentos estamos enfrentando incendios forestales en la parte centro-sur, estamos con lluvias estivales en la parte norte y estamos monitoreando en cualquier momento que pueda haber un sismo y que, de mayor y que pueda generar un tsunami. Estamos monitoreando los volcanes que están con alerta amarilla y que podrían activarse en cualquier momento. Por lo tanto, este es un sistema que tiene que estar alerta porque esa es la realidad que tenemos que aprender a convivir y para eso están los organismos del sistema de protección civil que tienen responsabilidad en sus distintos ámbitos, donde juegan un rol fundamental los organismos técnicos que tienen a cargo cada una de las amenazas, Centro Sismológico Nacional, terremotos, sismos, ya hecho a los tsunamis, CONAF, los incendios forestales, Cerna-Geomín con las remociones en masa y con las erupciones volcánicas, todo ello coordinado por ONEMI, que es el organismo que debe asesorar y coordinar para que exista una sinergia en la forma como se prevé la situación y cómo se da una respuesta lo más eficaz posible. ¿Y ese diálogo se da de forma bien fluida? Sí, bueno, es uno de los grandes avances que tenemos después del punto de inflexión que fue el año 2010. Sí, claro. La coordinación que existe con los organismos técnicos y con los otros organismos que participan en la emergencia están establecidos en protocolos que se van actualizando en función de las lecciones aprendidas y protocolos que no solamente existen, sino que se practican y se llevan a cabo. Por ejemplo, en el SNAM, que es el Sistema Nacional de Alerta de Maremoto, donde la ONEMI, el Centro Sismológico Nacional y el CHOA juegan un papel fundamental para determinar si un terremoto va a generar un tsunami o no. Antiguamente, antes del 2010, se demoraba más de 20 minutos en poder determinar eso. Hoy día, producto de los avances que ha tenido el Centro Sismológico Nacional, los avances que ha tenido el CHOA y los avances que ha tenido ONEMI, y todo ello coordinado a través de protocolos y ejercicios y prácticas, nos permiten rebajarlos casi a los 5 minutos, lo que es muy importante porque la mayoría de los terremotos en Chile son de subducción y que donde la primera hora, si este ¿Qué significa, genera perdón, qué significa que sean de subducción? subducción que se produce en la interacción de la placa sudamericana con la de Nazca y en ese movimiento que corre alrededor de la costa puede generar un tsunami, dependiendo del grado y de la magnitud del sismo. Ese tsunami, la primera hora, podría llegar por la cercanía, que es lo que diferencia con Japón y con México, que están mucho más alejadas. Esto está muy próximo a la costa y por lo tanto la primera hora puede llegar en los primeros 15 minutos. Y en ese entonces, y en esa condición, el hecho de rebajar de 20 a 5 minutos o 6 minutos es fundamental porque da tiempo para establecer toda la alerta y activar toda la alerta temprana, que también se ha actualizado y se ha modernizado, porque antiguamente se tenía que activar el sistema, lo que se conocía como el ABC, ambulancia, carabineros, bomberos, con sus vehículos y con sus sirenas para poder advertir a la población. Hoy día sobre ello tenemos sirenas en varias de las regiones y estamos en un proyecto de concesión con el MOB para colocarle al resto de las regiones y el sistema alerta de emergencias celulares que va a apoyar esa evacuación. Además de una fuerte actividad de prevención en lo que nosotros denominamos el programa de Chile Preparado, en que a través de simulacro hemos hecho que más de 11 millones de personas puedan practicar qué pasa en el momento de un sismo, qué es lo que tienen que hacer y si están en zona de tsunami,
por qué vías tiene que evacuar y cuál es el punto que tiene que llegar para estar seguro que están ya a salvo de una eventual tsunami. Bueno, en los próximos días se van a cumplir 10 años de ese episodio. Más allá de las responsabilidades, ¿ustedes ya tienen claro exactamente qué es lo que falló y qué es lo que había que corregir de lo que ocurrió en ese día? Sí, bueno, es bueno aclarar eso porque así como lo fue en los años 30, los terremotos, a partir del terremoto de Talca, el año 28, que generó la norma sísmica y que ha salvado muchas vías posteriormente, que se ha ido actualizando indudablemente con el tiempo, el 2010 es un punto de inflexión, donde producto de la afectación que hubo y donde fallaron, y fue una suma de muchos errores, vino una comisión internacional que solicitaba por el gobierno de entonces para determinar cuáles eran los problemas que existían. Esta comisión estableció 75 recomendaciones que en términos generales estableció que se requería un nuevo sistema de gestión de riesgo de desastre, que debía haber políticas públicas que fueran vinculantes, que debía haber un sistema de protección civil que conociera el riesgo y cómo actuar sobre él, que existiera un sistema de alerta temprana mucho más tecnológico y más activo, y que existiera mayores capacidades operativas tanto de ONEMI como del sistema de protección civil. Y eso, en general, casi todas se han cumplido, y una de de las demostraciones que eso ocurre es que pudimos activar todo el sistema del terremoto del 2014 en Iquique y en el terremoto tsunami del 2015 que destruyó toda la bahía de Coquimbo. En ese entonces es importante recordar que en el mundo del año 2014 han habido más de 31 sismos sobre 7.5 de ellos 27 han ocurrido en la cuenca del Pacífico y de los 27, 4 en Chile. Los de mayor magnitud han sido los de Iquique 8.2 y el de Coquimbo 8.3, donde evacuamos a toda la zona, a toda la población de la zona costera, ocupando todos los sistemas de alerta temprana preventiva que te expuse anteriormente. Claro, todo esto en base a las recomendaciones de los expertos. Claro, porque eran capacidades que había que generar. Tenía que haber una institución que fuera más creíble, que existiera la coordinación para poder aplicarlo, que existe una red sismológica que fuera mucho más potente. En ese tiempo era bastante precaria y en estos 10 años se han generado más de 400 estaciones sismológicas que cubren todo Chile. Anteriormente no teníamos ni en Chiloé, ni en Aysén, ni en Punta Arenas. Hoy día cubre todo Chile, que le permite la observación y poder determinar la magnitud, el tiempo de localización y ubicación de un sismo, lo que permite que el CHOA, a partir de ello, si este sismo es sobre 5.0, inmediatamente ellos establecen y empiezan a calcular si este sismo o a monitorear si este sismo puede traer un tsunami o generar un tsunami o no, y sobre ello viene la comunicación directa con la ONEMI para que la ONEMI active los sistemas. Independiente de eso, nosotros seguimos utilizando los informantes de Mercalli, que son gente que está entrenada y que está en cada una de las zonas de tsunami, para que por percepción, si el sismo es muy fuerte y se genera en una región, por ejemplo, dos percepciones 7, es decir, que pierdo el equilibrio, se caen las cosas, o una 8, inmediatamente nosotros activamos una evacuación preventiva en espera que el CHOA lo confirme o lo cancele. Ya, o sea, es mejor exagerar un poquito Claro, quizá para tomar más precauciones. claro, porque si estamos hablando que una ola puede llegar los primeros 15 minutos, el hecho de estar tomando decisiones a los 3 o los 4 minutos, ya se ganan 2 o 3 minutos que son fundamentales en el corto tiempo que existe para poder reaccionar. ¿Usted siente que todos estos cambios que se han implementado en los últimos 10 años de alguna manera han logrado reconciliar a ONEMI con la opinión pública, la valoración que tiene la gente de ustedes? Bueno, así lo ha dicho la encuesta. La verdad que esto es así y nosotros hemos trabajado ciertamente con una mejor capacidad, porque también es importante marcar una diferencia. ONEMI eran 163 funcionarios, hoy día somos 410. En ese entonces no existía un edificio antisísmico como el que tenemos hoy día con la última tecnología. Hasta hubo problemas de comunicación con los Claro, y celulares. eso es lo que te quería explicar, y no solamente el problema de comunicación, sino que con quién se comunicaba, porque en las regiones habían 2 o 3 funcionarios que hacían sus actividades, pero trabajaban en hora oficina y no 24/7. Hoy día tenemos 16 direcciones regionales, con directores regionales empoderados, con un equipo
multidisciplinarios que los apoya y con centros de alerta temprana en cada una de las regiones que funcionan 24/7. Son los centros de alerta temprana en las regiones los que activan el sistema de protección civil regional, son los sistemas de alerta temprana de las regiones los que activan las sirenas, las que tienen, y son ellos los que requieren para que desde el nivel central se envíe el sistema de alerta de emergencia de celulares para poder tomar las mejores decisiones en ese entonces. Ahora, más allá de todos estos cambios que ya se han hecho y que, como usted dice, han significado mejoras, hay un proyecto de ley que busca reformar ONEMI que lleva una tramitación de cerca de 9 años. Desde ese entonces prácticamente ha pasado incluso gobierno tras gobierno. ¿En qué está eso ahora? Bueno, lo primero quiero aclarar, porque eso también es importante entender. La ley es del sistema de gestión de riesgo de desastre o del sistema de protección civil, como queramos llamarlo, porque hasta ahora es sistema de protección civil, pero la idea es que cambie el nombre a sistema de gestión de riesgo de desastre, y dentro de eso está el desarrollo de ONEMI. Este ley tiene por objetivo mejorar el sistema de gestión de riesgo de desastre, y en ese camino tiene una hoja de ruta que el sistema IONEMI lo ha aplicado. Es decir, lo que ocurre hoy día es que para dar un ejemplo, si esa ley que es necesario que se cumpla y que se apruebe, la mayoría de las cosas que ahí dicen ya están desarrolladas. Entonces ya no sería necesaria No, esa ley. es que hay una diferencia. Sí? Primero, todavía se requiere un mayor fortalecimiento que lo establece, porque están los instrumentos de gestión, por ejemplo, y el entender esto es que hoy día, con las amenazas que tiene Chile y especialmente con la adaptación al cambio climático, se prevén escenarios muy extremos. Entonces hoy día todo el sistema se regula a través del Plan Nacional de Protección Civil, que es un documento indicativo y que nos obliga y que depende de las voluntades de los actores y las autoridades de turno. Por lo tanto, el hecho de tener una ley, esto lo hace vinculante, y lo que indica la ley, existe la obligatoriedad de ser cumplido por todos los actores y autoridades que tienen responsabilidad en esta situación, entendiendo que Chile no hay una posición de colocarse como víctima desde el ciudadano hasta la autoridad y todo el sistema, sino como responsable en cada una de las esferas que cada uno trabaja. Por lo tanto, esta ley va a hacer que como funcione el sistema, que ya ha demostrado que es eficiente, no dependa de voluntades, sino que dependa de una ley que sea vinculante y obligue a que se cumpla lo que está establecido. Por ejemplo, en los instrumentos de gestión, en todo lo que relaciona con la planificación, que va desde el nivel de la política nacional hasta el nivel comunal, con los planes de reducción de riesgo de desastres para actuar en prevención y los planes de emergencia para actuar en respuesta, junto a los planes sectoriales. Y aquí es importante, por ejemplo, está todo lo relacionado con los mapas de riesgo y los mapas de amenaza, que hoy día tienen que hablar con los planes reguladores. Entonces hoy día, por ejemplo, puede haber una zona de riesgo, pero el hecho de que se pueda construir ahí o no va a ser interpretativo de la autoridad que determine si se puede o no. En este caso, con la ley, esa situación va a estar, primero, obligado a tener en consideración el mapa de riesgo o amenaza, y segundo, va a haber una institución como NEMI, que hoy día asesora y coordina, que además va a dirigir, planificar y supervisar que lo que la ley dice se cumpla. Ahora, eso es muy relevante, sobre todo considerando que hay zonas que fueron muy afectadas también, volviendo al 27F, y que pese a las recomendaciones de la autoridad y pese a todo lo que ocurrió, finalmente se han vuelto populares, en muchos casos. Bueno, Chile... Ya sea por la autoridad o más bien porque la gente lo hace igual, independientemente Claro, del permiso. hay una realidad. Chile, porque como se describe, es una larga y angosta faja de tierra que desgraciadamente que la mayoría de nuestras zonas tienen algún tipo de riesgo. Se ha construido en la costa, por tanto estamos con riesgo de tsunami, se ha construido, por ejemplo, Pucón, en los faldeos de los volcanes, se ha construido entre medio de los bosques, se ha construido a lo largo de los ríos, por una, a veces no considerando el riesgo, la otra por una necesidad de que no hay más espacio. Lo importante es aprender a convivir con el riesgo, y como Estado uno no puede incentivar que se construya en zonas de riesgo o se reconstruya en zonas de riesgo. Hay muchas propiedades privadas que están en zonas de riesgo y que ya queda a la responsabilidad de las personas de vivir ahí o no. Y ahí hay que aplicar, como todo país, la estrategia del riesgo, que tiene 4. Uno es conocer el riesgo. Entonces, si yo conozco el riesgo y estoy ahí por cualquier circunstancia, tengo que aceptarlo y por lo tanto tengo que saber qué hacer
evacuar dónde y hacia qué lugar. Tengo que mitigar el riesgo, que es lo más importante, hacer obras de contención que me permitan dar espacio para poder evacuar y poder contener lo que me puede afectar en cualquiera de las amenazas. Puedo, que es lo más importante, reducir el riesgo, o sea, salir de ahí, ubicarme en otro lado, o puedo transferir el riesgo, que es traspasarlo a seguro. O sea, existen distintas maneras de poder enfrentarlo. Lo importante es que dos reglas básicas: que el Estado no puede incentivar que se construya en zonas de riesgo, y si por ave o por si la conclusión llega que hay que construir, se deben hacer las obras de mitigación correspondientes, porque al final estamos generando un riesgo que, si no es bien manejado, lo más probable es que se convierta en catástrofe. Finalmente, volviendo a la ley, si es tan relevante, más que nada, más que por el cambio interno quizá que pueda generar, es por el efecto de las recomendaciones que ustedes puedan hacer que sean obligatorias. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué llevamos 9 años en esa tramitación? Bueno, es una pregunta que todo el mundo se hace. Son leyes que tienen muchos aspectos técnicos, que tienen, que involucran, que es muy transversal, pero yo sí, que hemos sido parte de esta situación y que somos los que más buscamos que se apruebe, ser dos cosas. Uno, que decir que independiente de eso, el desarrollo ha existido y está comprobado que así es. Lo que sí implica es que esto nos permite a nosotros que sea vinculante, y lo que sí puedo asegurar, que desde el año pasado y ahora, a esta fecha, se ha avanzado mucho, está en la última fase de su tramitación, y esperamos que este año finalmente sea aprobado, y por eso hacemos un llamado a que exista esa voluntad. Está la voluntad transversal, y creo que ya estamos en las últimas fases de su ¿Hay aprobación. algún punto en particular que esté generando tope? Bueno, o sea, hay puntos: primero, que toda ley tiene que estar financiada, tiene que tener un financiamiento y tiene que estar asegurado ese financiamiento. Y eso es lo que se está viendo, cuáles son los montos que significa para cubrir lo que la ley implica que se tiene que desarrollar. Y ese es un factor que se está analizando en estos momentos, porque en el fondo lo que hace la ley es poder institucionalizar el sistema que utiliza Chile, colocándole mayores capacidades para poder fortalecerlo, y así continuar ejerciendo la acción que corresponda como sistema de gestión de riesgo de desastre en Chile. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga No, una muy buena amable. tarde. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose juntos nosotros en emol.com.